Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Antes de comenzar con los temas del día y que pues, al parecer el tema energético va a continuar siendo uno de los temas importantes. Se acaba de informar que los U.S. Marshals arrestaron al individuo que está haciendo, que fue acusado en ausencia de haber asesinado a 2 hermanos en un restaurante en la zona del condado. Así que ya ese arresto se dio y estaremos, ¿verdad?, de ser necesario, pues brindando más información sobre el particular. Pero vamos entonces a entrar de lleno. Tengo la agenda llena hoy y en gran parte del tema energético y también sobre la situación de nuestros recursos naturales, especialmente en la zona de Lajas. Le doy los buenos días al representante Luis Raúl Torres, quien ha estado muy pendiente a este inicio de Genera PR. En el pasado estuvimos hablando sobre requerimientos de información que le hizo a Genera PR, pero surge que ayer, por lo menos el ingeniero Daniel Hernández y personal de Genera PR estuvo acudiendo a una vista pública que realizó el representante y quiero hablar, ¿verdad?, con calmita sobre los hallazgos de esta vista pública. Buenos días, representante, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili. Un honor estar nuevamente en tu programa compartiendo con el público que nos escucha. Muchas gracias. Bueno, ayer la vista buscaba pues conocer un poquito más de información sobre pues esta transición que ya Genera está tomando el control sobre la generación de energía. Me llamó mucho la atención que se sigue insistiendo con la información pues de que las plantas son bastante delicadas. Eso ya lo sabíamos, pero algo que hizo muy astutamente el ingeniero Josué Colón es que antes de irse hizo una conferencia de prensa el 30 de junio detallando en qué estatus estaba dejando todo para que después no dijeran, mira, es que esto no se hizo bien. Dejó todo establecido en el récord. ¿Cuál fue ese resultado, verdad, de la vista de la información que le proveyó Genera ayer, representante? Bueno, yo tengo que el señor Josué Colón, el ingeniero Josué Colón, va a testificar ante nuestra comisión el próximo martes en la tarde, porque hay información encontrada entre lo que él dijo en esa conferencia de prensa y lo que ayer dijo el ingeniero Daniel Hernández. Según el ingeniero Daniel Hernández ayer, lo único que habían hecho desde el 2021 hasta el presente en la Autoridad de Energía Eléctrica era cambiar el aceite y filtro a las plantas generatrices. ¿En serio, el aceite y filtro? Bueno, eso es lo que él insinuó y lo que dijo en varias ocasiones, porque él dijo que allí no se le habían hecho ningunos cambios sustantivos a esas plantas y que cuando mejor funcionaron esas plantas fue cuando él estuvo a cargo del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica del 2018 al 2021, que con el poco presupuesto que tenía había logrado estabilizar el sistema para dar un servicio óptimo, pero que después de eso, esas plantas solamente lo que han hecho es haciendo lo mismo, cambiándole aceite y filtro. Eso está ahí en el récord público de la vista de ayer. Ay, entonces padre. yo le cuestiono. Disculpe que le interrumpa, ahí se nota la diferencia, ¿verdad? Que tal vez sí es que la hay, pero es lo que yo puedo intuir en el sentido de lo que uno conoce ya por lo bajo, ¿verdad? De estas figuras que estaban antes en la autoridad, que ahora ya no lo están y ahora están con Genera, como que esas riñitas ahí, porque se estaban dando los apagones aún recientemente, pero no con la cantidad como ahora. Bueno, o sea, todos tenemos que recordar. restarle méritos a lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Me parece un poco también injusto. Sí, pero todos tenemos que recordar que a finales del 2021, quien estaba allí era Efraín Paredes, el ingeniero Efraín Paredes, con el ingeniero de apellido Mera, que era el que dirigía el área de generación, y también estaba Padilla, que dirigía el área operacional de generación. Estas personas tenían un desastre allí que tú sabes que se apagaba la luz casi todos los días por grandes horas y días a veces, y hasta semanas, porque las plantas
dejaban de funcionar, se apagaban, no tenían el mantenimiento adecuado y demás. El gobernador trae al ingeniero, el gobernador Pedro Pierluisi trae al ingeniero Josué Colón y lo presenta como el caballo del conocimiento eléctrico y lo pone a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica, y es el ingeniero José Colón quien logra estabilizar las plantas de generatrices y llevarlas a un funcionamiento bastante adecuado, y se terminaron los apagones constantes que estábamos teniendo. No es hasta este mes de junio, cuando entra Genera, que comienzan otra vez apagones consecutivos y constantes en el sistema de generación. Hay varias plantas fuera de servicio, como es Costa Azul, la de Palo Seco, algunas de las de San Juan, según el propio ingeniero Daniel Hernández dijo ayer, e incluso dijo que habían estado por horas y varias cuentas, casi 122,000 cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica sin servicio, y que para ellos poder restablecerle el servicio a todos esos abonados han tenido que usar todas las plantas peakers, que son las plantas de emergencia que operan con diésel, que es más costoso que el petróleo y que el gas natural, y que las tienen todas en uso para poder sostener la demanda de generación que hay en este momento. Y cuando yo le pregunté que si eso no era más costoso y que cuando eso haya que hacer los ajustes en combustible pudiera implicar un aumento en la tarifa, él dijo que esa parte no la trabajaba él. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora él dice que estas plantas están inservibles. Incluso trajo ayer 2 cantitos de tubo, que a mí me da gracia. ¿Dos qué? Dos cantitos de tubo para decirle a la comisión que lo que había pasado en Palo Seco es que uno de esos tubos, que son y que de una bomba de una de las calderas o algo así, había explotado y se había hecho pedazos, y que esa es la muestra de las piezas viejas que tienen estas plantas y demás, que todo el mundo sabe que esas piezas se sustituyen constantemente y en mantenimiento rutinario, no solamente cambiar el aceite y el filtro. Pero ellos querían hacer ver esto porque también uno de los planes que tiene este ingeniero, por el que le están pagando $500,000 anuales en un contrato, y que significa $41,000 mensualmente, más le dan otros beneficios como company car y otros beneficios marginales. Este señor dice que tiene un plan para él, si se lo permite FEMA y se lo permite el negociado de energía y la Junta de Supervisión Fiscal, ellos llevar la reconstrucción de estas plantas a una condición óptima que reduzca las salidas de estas plantas de operación, que hoy está en un 32%, a un 10% en diciembre de este año. Perdóname, Pero eso equivale a unas reparaciones mayores. Y yo le hago una pregunta clave que es importante, Mili, que tú la tengas pendiente también. Ajá. Que le dije, ¿es cierto que New Fortress, la compañía dueña de Genera, está trayendo unas máquinas, unos equipos y unos materiales y los está almacenando en Ponce para la reconstrucción de las plantas generatrices, para cuando se le autorice a Genera hacerlo, ellos poder venderle esos materiales a Genera? Él me dijo que no sabía de eso. Fue la contestación que me dio. Pero nosotros tenemos información de que New Fortress está almacenando todos estos equipos en Ponce con la intención de que cuando se autoricen los mejoramientos, que ellos están pidiéndole a FEMA que le aumente las plantas estas temporeras que están poniendo, los generadores temporeros que operan con gas natural, que también quien le va a suplir el gas natural a esos generadores temporeros es New Fortress. Sí, eso ya salió públicamente, bueno, ¿verdad? En Business Wire salió eso, y lo dice así: New Fortress Energy signs contracts to provide 150 megawatts of fast power en Puerto Rico, y ahí está detallado todo. Así que básicamente estamos viendo que New Fortress es el que suple gas, pero también le suple gas a los generadores estos de FEMA y también allí en Palo Seco. O sea, vamos, esto es un negocio perfecto para New Fortress. Esto se llama negocio redondo, donde todo circula hacia New Fortress y hacia la ganancia de New Fortress, que es lo que genera PR, porque genera PR realmente es New Fortress. De hecho, el señor que dirige hoy aquí, Brendan Murray, que dirige Genera, sigue siendo un funcionario de New Fortress. El Iván Báez, que gana $350,000 de los fondos que se pagan de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el portavoz de Genera, ahora también es accionista de New Fortress, porque también le dan acciones como parte de su package de la compañía New Fortress. Ok.
Eh, ¿Qué otras cosas surgieron aquí de esta vista, además de que reiteraron nuevamente, ¿verdad? Que las plantas, ¿verdad? No estaban en las mejores condiciones? ¿Qué más surgió aquí? Bueno, ¿qué más surgió aquí? Que este señor Daniel Hernández, como contratista externo de Genera, porque no es un empleado, él mismo lo dijo varias veces, el New Fortress ahora tiene que, él como contratista de Genera, va a supervisar la parte operacional de lo que es la generación como vicepresidente de operaciones, estableciendo la política pública, estableciendo los planes, supervisando el personal del área operacional y tomando todas las decisiones del área operacional, un contratista, o sea, que es decir, que la autoridad contrata a Genera para administrar las plantas generatrices y Genera contrata a un contratista externo para supervisar lo que va a ser el contrato que tiene que ejecutar Genera. O sea, esto es algo que es inverosímil, porque aquí se habla de una empresa de autoridad de energía eléctrica que está en quiebra, que no tiene recursos, que está en un plan de reestructuración de su deuda para pagar a los bonistas, al sistema de retiro y a los demás acreedores de la autoridad. Sin embargo, dan un contrato de 22.5 millones anualmente, que ahora están pidiendo 30 millones más. Le adelantan 15 millones para montar ese negocio en Puerto Rico a Genera y a New Fortress. Y ahora también le permiten que subcontrate los servicios para que se supone que tiene que dar Genera como parte de su contrato. Entonces yo le dije a este señor que yo voy a referir todo esto a la Contraloría, a la Oficina de Ética, para que ellos evalúen y nos den una opinión de si esto es legal, la forma en que se ha hecho esta contratación del señor Daniel Hernández, con un salario tan exagerado de $500,000 anuales, $41,000 mensuales, que nadie se había ganado en este país. ¿Cuál es el próximo paso con lo de las vistas? Bueno, el próximo paso es que la semana que viene, el martes 18 a las 10 de la mañana, viene a deponer ante nuestra comisión el señor Juan Saca para decirnos dónde está la transmisión y distribución, qué ha pasado con estos relevos de carga, cuál es su explicación que él da, dónde están los proyectos que ellos tienen que desarrollar para haber reparado los daños que causó el huracán María a la red de transmisión y distribución, que él ha encontrado, porque este señor está haciendo una serie, ha emitido varios comunicados de prensa que nos llaman mucho la atención. Uno, que circuló un comunicado entre todo su personal diciéndole que tienen que cumplir con las leyes de Puerto Rico, el Código Anticorrupción y un sinnúmero de cosas, porque algo raro está pasando allí dentro. Cuando él llegó, que él emitió, eso fue uno de sus primeros comunicados. En segundo lugar, este señor ha dicho ya públicamente y ha reconocido lo que yo vengo denunciando hace 2 años y hemos discutido muchas veces aquí en tu programa, de que el problema de Luma es que nunca ha tenido el personal técnico suficiente para operar su contrato. Y él ha sido consistente porque en televisión me reconoció ese problema, me dice, es que no tenemos suficiente personal. Y yo le dije, bueno, yo creo que es la primera vez que un funcionario de Luma me reconoce algo que se le ha planteado constantemente. Y me dijo, pues yo vine a ser transparente. Así que ojalá que venga y enderece la cosa allá adentro. Para mí eso es ir por buen camino. Por eso él me pidió a mí una reunión antes de la vista y yo le concedí ese espacio y nos vamos a reunir en mi oficina el próximo lunes y el martes la vista. O sea, el lunes se reúne conmigo, hablamos, nos conocemos, él me dirá lo que me tenga que decir, yo le diré lo que le tengo que decir y el martes rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico en la vista. Y por la tarde de ese mismo martes, a las 2, viene el ingeniero José Colón para que nos explique la situación de las plantas generatrices y todo lo que nos dio Daniel Hernández y cómo compara lo que él dice con lo que dice el ingeniero Daniel Hernández de Genera. Y también viene Gil a enseñar a respondernos sobre todas estas decisiones que ha tomado, incluso que en forma cándida ha dicho que le perdonaron los 34 millones de no suplido. Bueno, que no se los pudieron reclamar porque le pasaron la oficina de combustible a Luma Energy. Cosa que nos negaron bajo juramento. ¿Cómo que le negaron eso bajo juramento? A nosotros en la comisión, constantemente, todos los funcionarios de energía eléctrica y de la APP, Fermín Fontana, Omar Marrero, Edison Avilés, incluso nos decían que el área de compra de combustible para la operación de la generación no se le había pasado a Luma, que el combustible que se le había pasado a Luma era el de la flota de vehículos, no el de las flotas de las plantas generatrices. Y ahora resulta que ellos sí le habían pasado la compra de combustible a Luma. Eso está bajo juramento, eso lo tenemos allí. Pues alguien tiene que hay que fijar responsabilidades, porque ese es el problema que pasa aquí a cada rato. Surgen situaciones y no se fijan responsabilidades. ¿Y tú sabes cuál es el problema, Mili? Que nosotros hemos referido todas estas situaciones a la Oficina de Ética, a la Oficina del Contralor,
al Departamento de Justicia y archivar los casos. El Contralor no, el Contralor los investiga, pero Justicia y la Oficina de Ética han archivado todos los casos. Incluso referimos a Fran Paredes, a Ralph Cray, al ingeniero Padilla y a Padilla y al ingeniero Mera por negligencia, incumplimiento en el deber y por perjurio en nuestra comisión. El Departamento de Justicia los exoneró y el panel de fiscal especial también los exoneró, la Oficina de Ética los exoneró, sin embargo los votaron a los 4 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, que aquí todo el mundo mira para el lado. Ese es el asunto. Eso es lo Aquí que estamos viviendo aquí. Mira, esa vista del martes, la parte de las 2 de la tarde, no es ni siquiera lo de Saca. Hay que estar pendiente a lo que va a contestar Josué Colón, porque si Daniel Hernández se atrevió a decir ayer en vista pública que lo que se hizo en la autoridad fue un cambio de aceite y filtro, yo no creo que él sea muy diplomático, ¿verdad? Será respetuoso, pero le va a contestar. Así No, que y eso yo lo invito quiero ver yo. El que no crea que esa fue la contestación, que él trató de justificar lo que está pasando allí para decir que esto es un avión que va camino a estrellarse, que mire la vista para que vea cuando él lo dice, que si seguían haciendo lo mismo que están haciendo, que es cambiar el aceite y filtro a las plantas, Dios mío. pues no iba a suceder nada nuevo. Representante, saque ese audio y póngalo a correr. Vaya calentando los motores. Es que a mí me parece, ¿verdad? Una falta de respeto que se diga eso. Sí, no podemos tapar el cielo con una mano. Esas plantas sí tienen sus años. Claro, Y estos empleados han hecho malabares para que eso corra. Esa es la verdad. sí, pero cuando él estaba tú allí dirigiendo del 2018 al 2021, que incluso trató de decir que la planta de Costa Azul no iba a tener salvación porque tenía daños estructurales, que después tuvo que recoger eso y que ayer se lo volvimos a cuestionar. Daniel Hernández, cuando estuvo allí, yo nunca lo escuché reclamar públicamente que no tenía el presupuesto necesario ni que hacía falta hacer esas mejoras mayores. Ahora que está en Genera ganándose $500,000, ahora él dice que esto es lo que hay que hacer. Bueno, él fue director de generación. O sea, no olvidemos que Daniel Hernández fue director de generación. Sí, de 2018 al 2021. Así Y que fue el que proponía que la planta de Costa Azul tenía daños estructurales masivos y que era peligroso entrar a ella y demás. Y que vino después General Electric y vinieron unos especialistas y demás. Y obviamente se reparó y esa planta ha seguido funcionando. Aquí ese tema me acuerdo muy bien porque lo tenía yo como cantaleta casi todos los días, que yo creo que tenía los radioescuchas locos, pero es que es importante no soltar los temas, porque si la prensa no le hubiese dado seguimiento, nos cerraban Costa Sur, que es sumamente importante. Sí, y entonces él mismo reconoció ayer que el personal que había allí de la Autoridad de Energía Eléctrica en todo Puerto Rico para el área de la generación y también del área de transmisión y distribución habían trabajado adecuadamente y habían logrado sostener el sistema, que en 7 días restablecieron el sistema de energía eléctrica para todo Puerto Rico, porque esa situación de los temblores allí causó un apagón general en todo Puerto Rico. Sí, lo recuerdo bien. Bueno, representante, gracias. Y pendiente, entonces, el próximo martes, el nuevo CEO de Luma Energy estará declarando, pero luego a las 2 va a estar la vista más interesante cuando Josué Colón le conteste a Daniel Hernández de que él solamente, ¿verdad?, se cambió el aceite y filtro en las plantas generatrices. Eso va a estar interesante. Gracias, representante. Muchas gracias. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres, que ha sido una de estas figuras muy consistentes en la fiscalización de los temas de energía y todo este proceso de las alianzas público-privadas en la transmisión y distribución y ahora en la generación. Esa es la verdad. Es la persona que ha estado ahí consistente, aunque le hayan recortado recursos, pero sigue haciendo su trabajo. Por otro lado, vamos a hablar sobre los temas ambientales. Tengo nuevamente al senador Ramón Ruiz Nieves, quien es presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, pero también tengo entendido que está a cargo de la comisión que está relacionada a la región sur central. Y ayer se hizo una vista ocular en Monte Papayo, en Lajas, y es importante, ¿verdad?, tener esto aquí sobre la mesa porque estamos hablando de todo lo que está ocurriendo, la destrucción del mangle, las construcciones ilegales que
por décadas se llevan haciendo, y pues que nadie ha hecho nada. Yo lo que digo es que están normalizando estas construcciones ilegales. Pero ¿qué fue lo que encontró en esta vista ocular el senador? Vamos a estar dialogando precisamente con él ahora. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días a ti, Mili. Gracias por la oportunidad de darme para compartir con tu red de audiencia y precisamente lo que acabas de mencionar, el gobierno, las gestiones del gobierno, los reclamos ciudadanos. Veíamos el de energía eléctrica que discutías con el representante Luis Raúl Torres. Ayer un asunto que se viene discutiendo durante muchos años en Puerto Rico, los impactos y los daños ambientales que se van ocasionando. Y en esta ocasión, en el pueblo de Laja, hay un reclamo ciudadano con la comunidad Papayo, una comunidad especial que colinda junto precisamente a lo que se llama el Monte Papayo, que es una zona de amortiguamiento de contaminación ambiental referente a proteger la bahía de Laja. Se me fue el senador. Sí, estoy aquí, Mili. Entonces, lo que, como bien mencionaba, ayer en la vista pública sale a relucir el impacto que se ha dado al ecosistema. Allí hay una laguna, allí hay unos manglares. Dentro de la laguna, ayer el propio funcionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como lo pudo precisar y ver el licenciado Samuel Acosta de la División Legal del Departamento, de igual manera Doriel López, quien juega un papel bien importante como bióloga. Al visitar ayer las facilidades encontramos que en la plena laguna, que hay un proyecto de restauración de hábitat de aves, hay una piscina enclavada dentro de la laguna. Vimos cómo se ha ido construyendo vejas de hormigón colindantes cerrando la huella de captación del agua y por consiguiente en plena área de manglar, la corta de mangle, para instalar allí 4 casas camper que están allí, que discurren sus aguas usadas hacia el manglar, pero sobre todo la construcción que se ha dado desmedida sin ninguna autorización, sin ningún proyecto de la Junta de Planificación en el llamado Monte Papayo. Sobre 30 viviendas que se han ido desarrollando allí, viviendas no de $5,000 ni de $1,000, viviendas de alto costo, sin autorización, sin regulaciones ninguna de la Junta de Planificación o endoso de las agencias concernientes que otorgan permiso, siendo ese monte un área de recursos naturales que es una área de amortiguar contaminación ambiental para proteger la bahía de Laja. Senador, quédese en línea, tengo que hacer una pausa, pero quiero continuar hablando en detalle, porque estamos hablando de 30 viviendas desarrolladas sin regulaciones, para que me diga a partir más o menos de cuándo, y la piscina es enclavada en la laguna. Ay, Padre Celestial, la verdad. ¿Y qué le dijo Recursos Naturales sobre por qué no han metido caña a esto? Si es que, ¿verdad? O si están haciendo algo, porque yo hablé con la secretaria precisamente el lunes y ella me hablaba, ¿verdad?, de la parquera en particular, de que tiene 5 casos activos, pero allá hay más de 5 casas, o por lo menos estructuras, aunque yo sé que esto es un asunto que lleva de hace ya muchos años, pero es que todo el mundo sigue mirando para el lado y se sigue destruyendo, ¿verdad?, el medio ambiente. Hacemos una pausa y continúa la conversación sobre los hallazgos de una vista ocular en Monte Papayo, en Lajas, con el senador Ramón Ruiz Nieves. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continuamos la conversación con el senador Ramón Ruiz Nieves sobre los hallazgos de una vista ocular que se llevó a cabo ayer con la comunidad de Monte Papayo en Lajas, ¿verdad? Todo esto en el contexto del impacto ambiental ante el desarrollo desmedido de estructuras sin permiso. Y esto se está normalizando, y a mí lo que me llama la atención y lo que frustra es que tenemos nuestras agencias que están llamadas a fiscalizar y a frenar todo esto y a fijar responsabilidades y no pasa nada. Me decía el senador que hay una piscina enclavada en la laguna que colinda, ¿verdad?, con el Monte Papayo, que se ha visto un impacto al ecosistema, corte de mangle, que hay unas 30 viviendas desarrolladas sin ningún tipo de permiso y no son shacks, como diría el gringo, o sea, no son casitas, no son estructuras. Senador, ¿desde cuándo, si ayer esto surgió en la vista ocular, estas 30 viviendas se desarrollaron desde cuándo y sin permiso? ¿Qué le explicó Recursos Naturales, la Junta de Planificación? Bueno, la Junta de Planificación estuvo representada allí con nosotros, con el director de la negociación de querella, Axel Pérez Rodríguez. Nos traía a colación de que ellos no tenían ninguna querella o referido.
Y yo Ay, le por traje a favor. colación, que si cuando se trajo la discusión del condominio Sol y Playa, si llegaron querellas o no, la Junta actuó por motu propio, que tiene una gran responsabilidad. Y uno de los asuntos que discutíamos es que la finca, que son aproximadamente 16 cuerdas de terreno que componen el Monte Papayo, eso viene corriendo desde hace muchos años cuando existían las salinas en esa comunidad, que era la extracción de sal, allí el estuario natural de Fish and Wildlife, pero esa finca que se conoce como la finca de la sucesión Dolores Arango, esa finca no queda prácticamente nadie de esa familia. ¿Y cómo es posible que alguien se adueñara o fuera segregando, sacando parcelas? Porque no hay una escritura, hay un solo número catastral. En esa comunidad existen 2 números de catastro. Un número de catastro para lo que es la comunidad especial que la componen unas 70 familias, que es el proyecto de comunidades especiales, y el proyecto aledaño, que es el que está en desarrollo, donde una de las inquietudes que se plasmaba ayer, que no es parte de la comunidad especial, pero se han alado fondos de la oficina de AUCEP, de lo que eran comunidades especiales, para hacer la infraestructura de acueducto y de alcantarillado y de energía eléctrica. O sea, el Estado legaliza una construcción que no tiene ningún tipo de permisología ante la Junta de Planificación y Autorizaciones, porque allí hay un problema serio con las aguas de uso, las aguas sanitarias, hacia dónde discurren, qué proyecto se ha hecho, si hay una evaluación de qué calificación tiene ese mogote o esa montaña, y la Junta de Planificación nos decía ayer a través de sus funcionarios de que hay un factor porque hay un solo número de catastro, que cómo se dio a cabo el proceso de desarrollo, donde en un momento dado hay unas personas que están viviendo algunos permanentes, pero hay otros que son Airbnb, porque nosotros estuvimos el día anterior allí, tomamos fotos de la rotulación de las casas que dice favor de llamar para alquiler de fin de semana. Por consiguiente, cuando al caminar le decíamos a los funcionarios, oye, ese camper que se colocó ahí, eso no se coloca en 5 minutos ni 10. Llevó una construcción donde hicieron huecos, pues establecieron pilotes, tiraron hormigón, levantaron vigas de acero, colocaron el camper, metieron máquina, cortaron el manglar, hicieron huecos para hincar cisternas como pozos muros. ¿Y dónde estuvo el Departamento de Recursos Naturales para tomar acción? ¿Dónde está esa responsabilidad constitucional que significa la silla de recursos naturales para proteger el medio ambiente? Y uno de los vigilantes me decía, senador, es que cuando nosotros hemos venido estamos buscando el dueño y no lo encontramos. No, desde el primer momento que hubo movimiento allí tenía que haber actuado el Departamento de Recursos Naturales. ¿Pero qué la te Junta dijo de Recursos Naturales? Planificación. Estoy aquí como frustrada. Yo creo que si yo voy a una de esas vistas, yo salgo mal de allí. Oye, Mili, y para sorpresa de nosotros, allá hay un proceso de restauración de la laguna de más de $350,000 de Fish and Wildlife. Y nos encontramos en la vista ocular con la piscina construida en el medio de la laguna, y encontramos entonces las casas que la parte colindante de la laguna han ido construyendo verjas de bloque y hormigón que cierran la huella de captación para evitar inundaciones. Entonces, ¿hacia dónde se va a discurrir esa agua? Hacia las otras viviendas. Pero aquí hay un punto bien importante, porque de esa sucesión de Dolores Arango, que hace muchos años que viene tratándose desde el proyecto que había en Las Salinas en aquel entonces en esa comunidad, todo fue evolucionando, se hace un proyecto de comunidades especiales para ayudar a mejorar la calidad de vida de los colindantes, y entonces se le añade un desarrollo que cuando comenzó el proyecto en el 2001, en esa montaña vivía una sola familia que había invadido allí, una sola casa. ¿Y por qué lo percatamos? Porque las fotos aéreas que hemos podido buscar del 2001 al 2010, al 2020, al 2022, contacta el crecimiento que ha tenido paulatinamente el desarrollo que se ha dado en la montaña. Estamos hablando de que estas 30 viviendas, del que me hablabas ahorita al principio, ¿eso es más o menos desde el 2010 en adelante o más o menos cuándo? Data prácticamente del 2010 al 2015 en adelante, que se deja notar el mayor desarrollo, incluyendo los últimos 5 años, que es cuando más notable se deja ver. Y entonces la pregunta es, el gobierno legaliza una construcción ilegal que no tiene ninguna regulaciones, que no está ante la Junta de Planificación, que hay un solo número de catastro, que no existen escrituras individuales, porque una cosa es la comunidad Papayo especial para que el gobierno le fuera otorgando los títulos de propiedad, y otras son las 16 cuerdas que componen la sucesión Arango, que es el llamado mogote o la montaña o el cerro Papayo, del cual estamos en discusión, porque incluso tú recordarás que cuando se discutió el problema del condominio Sol y Playa con la verja,
pues allí hay una verja que está a 15 pies de la zona marítimo terrestre, un muro construido que será provisional o no, está construido allí. Senador, deme una buena noticia, porque lo que estoy escuchando aquí es que lo que se encontró es que hay un chorro de ilegalidades allí y que el gobierno se ha encargado de legalizarla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué compromiso, si alguno, hicieron alguna de estas agencias? Aquí se trajo a colación tanto el Departamento de Recursos Naturales a través de sus representantes, tanto el licenciado Samuel Acosta, que es una persona muy seria y responsable, de igual manera la bióloga Doriel López, quien estuvo con nosotros y quedó asombrada de lo que había visto hace unos meses versus lo que vio ahora, y de igual manera los funcionarios de la Junta de Planificación, Axel Pérez Rodríguez, donde en un momento dado nos dijo, si existen unas querellas, le dije, ya no es querella, ya tienes conocimiento propio para tomar las acciones. Y se le pidió información, número uno, que nos hiciera constar qué calificación tiene o zonificación el Monte Papayo, porque uno de los asuntos de lo cual se da un desarrollo, si se presentó cambio de zonificación o calificación en esa montaña. Por lo tanto, si la calificación sigue siendo un suelo rústico protegido, ninguna de esas construcciones se pudieran haber dado allí. El Estado entonces tiene que asumir a través de los tribunales un trabajo para trabajar con la construcción que se dio, si las legaliza o no, o si se había cambiado la zonificación antes de proceder con las construcciones que están allí. Y si se hubiese cambiado, pues por lo tanto tenía que haber un número de catastro individual, según se fueron segregando las diferentes propiedades que hay allí, o simplemente es un papel acá donde yo compré un canto de terreno, pero yo sigo siendo el dueño de la finca matriz, cuando es una sucesión que prácticamente queda una sola persona dueña de esa sucesión que ya está entrado en edad. Pues entonces, ¿el compromiso fue que le van a meter caña o pues? El compromiso es que en los próximos días la Junta de Planificación, nosotros como comisión, como presidente, no solamente de la Comisión de Gobierno de Puerto Rico, sino de la Comisión de Desarrollo Central del Sur, estamos trabajando un escrito legal para enviarle a la Secretaria de Recursos Naturales, dándole un tiempo de emplazamiento, un referido a la Junta de Planificación y por los hallazgos encontrados, un referido al Departamento de Justicia para que descargue su responsabilidad ministerial referente a las agencias que tienen que ver directamente con lo que está pasando allí. Ya es hora que el gobierno asuma responsabilidades, porque tú has escuchado el viejo refrán y en muchas ocasiones se repite que es mejor pedir permiso, pagar multa, pedir perdón que pedir permiso o pagar penalidades y multas. Pero, y de hecho, ¿qué pasa con las penalidades? Lo que hablaron ustedes ahorita, que al final del camino, mira lo que pasó con el Departamento de Salud, unas penalidades que después no procedieron y se archivaron con las aseguradoras, lo que vimos con Genera ahora unos días atrás, otras multas que se condonan y se arreglan. Entonces, ¿en qué país vivimos nosotros, el ciudadano de a pie que paga sus contribuciones, que el Estado le exige que pague las contribuciones, que cumpla con su responsabilidad contributiva a los 15 de abril y el resto de la población qué? ¿Qué hacemos con nuestros recursos naturales? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo protegemos el medio ambiente? No para estas generaciones, para las futuras generaciones. Y aún así, lo digo públicamente, Puerto Rico tiene una ley de costa, buena o mala, pero tiene una ley de costa. Tiene una ley del linde marítimo terrestre que está en discusión o no, pero está vigente. Pues vamos a hacerlas valer, lo que se regulan o se trabajan nuevas leyes o regulaciones según el cambio climático y la erosión costera. Bueno, hay legislación que se ha propuesto, lo que pasa es que se ha quedado ahí, por ejemplo, de aprobar una moratoria en construcciones en las zonas costeras, por eso mismo del cambio climático, y eso se ha quedado en nada, senador. Oye, pero Mili, más reciente lo tienes con el asunto de la Oficina de Gerencia de Permisos, que el tribunal le impugna un reglamento que venían muchos sectores discutiéndolo y hablándolo. ¿Cuántas construcciones se dieron en base a esa regulación, esos reglamentos? ¿Cuántas construcciones han ido vía certificación o excepción, donde la comunidad cuando abre la puerta por la mañana encuentra la máquina frente de la casa? Porque no hubo un proceso de vista pública porque le permite vía excepción o certificación o vía del proceso de vista pública. Y la comunidad no se entera ni participa y eso estuvo estipulado en ley. Entonces uno dice, ¿de quiénes son las responsabilidades? Le toca al Estado asumirla. Pues entonces si el Estado le toca asumirla y para eso se aprueba un presupuesto del país, para que las agencias sean funcionales y operacionales y oír la excusa de que no tenemos recursos, sí, pero tiene el Departamento de Recursos para contratar asesores externos, pues que los contrate las divisiones legales y las refuercen para llevar los asuntos pertinentes e hincar los casos en los tribunales para proteger el medio ambiente y las reservas de nuestro país. Aquí en el pasado se hicieron unos cambios en las agencias que estaban llamadas a fiscalizar y a regular y eso es parte también del problema. Yo hice una serie investigativa
que tuve que meterme en lo que ahora es OCPE y la Junta de Planificación, y llegué a la conclusión, y con mucho respeto le dije al presidente de la Junta de Planificación, le dije, al parecer aquí es más fácil pedir perdón que pedir permiso, porque la ley misma te permite legalizar lo ilegal. Eso es Así así. es como está hecho el sistema. No, y como te acababa de mencionar, o sea, la legislación nueva que se aprobó, los reglamentos nuevos de los cuales fueron impugnados al Tribunal Supremo, pues me permitía a mí irme por certificación vía excepción y obviaba Exacto. un montón de asuntos. Yo recuerdo que en estos días me comuniqué con funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos para expresarles la preocupación del crecimiento, del desparramiento que hay allí en el Monte Papayo sin ningún tipo de control. Cuando tú vas y miras las construcciones en un cerro de piedra caliza lasqueada que no brinda seguridad ninguna, hay unas construcciones hasta de casas de $500,000. Y el funcionario de la Oficina de Gerencia de Permisos, ¿sabe lo que me contestó para que tu audiencia tenga conocimiento de tu persona? Que ellos daban los permisos referentes a los endosos de las agencias, que ellos no guardaban una relación directa. O sea, que Mire, si yo mañana como funcionario del eso Departamento es una de Recursos excusa Naturales... barata, perdóneme, Oye, eso es una excusa barata, porque lo que pasa es que el Single Business Portal ese es como, ya tiene un sistema bastante como automático, y se piden unas certificaciones que ya las agencias los dan como por automático casi. Algunas tal vez evaluarán, otras no. Le digo porque hice unas investigaciones y tuve que meterme a aprender un poco de eso. Y la realidad es que esa certificación es como un standard procedure, o sea, pues mira, tal cosa, te la damos. No investigan, y entonces dan permisos a lo loco. Esa es la oye, realidad. entonces, Hay gente Mili, muy buena, y capaz allá adentro que trata de hacer su trabajo, pero hay otras que no, y y te que no tengo que están decir haciendo su trabajo. que adentro hay funcionarios que nos llaman a la oficina, a la Comisión de Gobierno para expresarnos lo que está pasando y nosotros tomamos acciones. Nosotros tuvimos un reclamo de la comunidad, pero también tuvimos un reclamo de otros ciudadanos que no son del área, que visitaban el área y veían el impacto. Y decidimos entonces, primero, se le pidió al Departamento de Recursos Naturales hace 8 meses que enviaran una certificación al Senado de Puerto Rico por petición si estaba el Monte Papayo identificado como una reserva natural o no. Evadieron la contestación, enviaron un informe de 18 páginas y nunca contestaron lo que se le pidió. Luego se hace una segunda petición, incluso cuando la vista de confirmación de la hoy secretaria se le dijo públicamente por este servidor que había un problema de desarrollo en la comunidad Papayo, en el Monte Papayo, que qué acción iba a tomar, y dijo que cuando tan pronto llegara iban a estar indagando sobre el asunto. Pasamos con ficha. Incluso yo hace un mes que visité las facilidades y aquellos 4 camper o casas flotantes o como le queramos llamar o móviles no estaban en el mangle y ahora están enclavadas allí. Entonces la contestación fue, cuando vamos no encontramos a nadie, no hay que encontrar a nadie, el Estado tiene la facultad del impacto de hacer el movimiento y sacar esos contenedores o vagones o camper del área por que eso es que la gente se molesta y van allí y se ponen y lo quitan ellos mismos, porque es que uno se frustra ante las inacciones del Estado. Mire, se me acabó el tiempo, disculpe, senador, gracias por haber entrado unos minutitos. Muy interesante la conversación. Y los tendremos al tanto del quehacer y las contestaciones que nos den tanto la Junta de Planificación como el Departamento de Recursos Naturales con la acción tomada para restaurar el daño ambiental que se ha creado allí en el Monte Papayo. Gracias, senador. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre el abandono de nuestros viejitos. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y si ya usted se está preparando para decidir qué va a estar almorzando, sepa que está claro que McDonald's te trae siempre las mejores ofertas con la app McDonald's Ofertas y Delivery. Dale para la app que ahora mismo puedes saborear un McCombo mediano de 10 McNuggets más un Sundae por $6.99. Así como lo escuchas, solo $6.99. La mejor combinación este verano por menos. Pide ahora esta oferta por la app y haz pick up como quieras. No esperes más para saborear lo que te encanta por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Me encanta. Y vamos a hablar de un tema que es importante y son nuestros adultos mayores. Hablando con la secretaria del Departamento de la Familia, me comentaba también ha trascendido en otros medios el hecho de que ha aumentado bastante considerable la cifra de nuestros viejitos
que han sido o abandonados por un familiar o que básicamente están solos. Vamos a hablar un poco sobre este tema y cuáles son los factores que inciden en esta situación, en este escenario actual, porque si comparamos números de hace unos 5, 8 años con los de ahora, pues se ha visto un aumento bastante dramático, pero hay distintas situaciones que están provocando esto. No es que simplemente todo el mundo o es un mal hijo o un mal ser humano y los abandonó. Tengo en línea telefónica a la doctora Minerva Gómez, gerontóloga clínica. Saludos, doctora, ¿cómo está? A mí y a tu radio escucha, todo bien por acá, gracias a Dios. Cuando la secretaria me comentaba sobre estos temas, yo decía, ay Dios mío, pero uno lo que se pone a pensar es cómo, ¿verdad? Puedes abandonar a un papá o no atender, ¿verdad? A un adulto mayor, a un ser querido. Conozco muchas personas, ¿verdad? Que sí atienden a sus padres, que sí atienden a sus seres queridos, pero también hay otros factores que están incidiendo en este escenario. Sí, mira, parte de tu introducción al tema, quiero aportar. O sea, el comportamiento que tenemos en los diferentes escenarios donde convergen, ¿verdad? La población adulta mayor se comporta como se está comportando la imagen demográfica en Puerto Rico, la sociodemográfica en Puerto Rico. Y eso es bien importante que siempre lo tengamos como base. La demografía, pues, demuestra, ¿verdad?, que nosotros somos un país viejo. ¿Qué esto significa? Este envejecimiento poblacional provoca cambios en lo que antes veíamos que no ocurría, pues ahora lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, antes pues la norma era, yo tengo a un adulto mayor, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, llega al hospital, yo prácticamente el hijo o el componente familiar se hospitalizaba también para estar al tanto a todas las necesidades, ¿verdad?, de ese adulto mayor que está hospitalizado. Ahora en estos momentos eso no ocurre de la misma manera por muchísimas razones. Como te escribía, esto es multifactorial. Pues la migración han disminuido lo que es esa generación de relevo intrafamiliar dentro de lo que es el proceso, ¿verdad?, dentro de lo que es esa asistencia que se le da a ese adulto mayor que está en hospital, pues está más disminuido. Tenemos muchos adultos mayores que están cuidados por adultos mayores igual. Y a veces, muchos de estos casos presentan unas condiciones de salud que ese cuidador post-alta necesita tener unas destrezas para poder darle el servicio. Incluso te diría más, aquellos que llegan a estar en ventilador, esa transición de cuidado del hospital a la casa es mucho más compleja, ¿verdad? Y como esto, también tenemos los casos en adultos mayores en donde realmente la familia pues no se hace cargo, Por sí, tanto, son unos irresponsables. Sí. O sea que, exacto, que no podemos llegar a la conclusión de que todos, ¿verdad?, de que todo es abandonados. Claro, es bien importante también señalar que una vez se hospitaliza un paciente, la entidad hospitalaria debe comenzar esa planificación post-alta, con el propósito precisamente de poder identificar si ese cuidador o ese entorno familiar está hábil para dar el servicio que necesitaría ese paciente luego del alta. ¿Ves? Casos, por ejemplo, pacientes con algún derrame cerebral que hayan presentado hemiplegia, pacientes, como te indiqué, con un ventilador, con traqueotomía, con gastrostomía, ¿ves? Son pacientes que salen del hospital con unas necesidades específicas de manejo una vez salen del alta,
y hay que identificar si ese entorno familiar, esa persona que va a recibir ese paciente, tiene esa destreza de poder manejar a este paciente, porque de lo contrario tendríamos otro fenómeno, que son las admisiones recurrentes, ¿ves? Y muchas veces estas admisiones recurrentes que te dan de alta, vas a la casa, en 2 semanas regresa y volvemos otra vez y nos quedamos en esta dinámica. Y muchas veces cuando se hace ese análisis es que ese cuidador no tiene las destrezas para poder dar el servicio que necesite ese paciente para que se mantenga estable. Son parte de los factores que tenemos que ir mirando. Ahora yo me pregunto si las instituciones hospitalarias están cumpliendo con eso que usted me dice de evaluar el entorno familiar para ver si ese adulto mayor cuando se dé alta, ¿verdad? Se dé de alta, va a poder ser cuidado adecuadamente. Yo creo que eso no se está dando. Correcto. Por eso es que es bien importante que podamos hacer el análisis real, y esta estadística obviamente la tienen los hospitales que tienen estos casos, que la unidad de trabajo social de los hospitales, que hacen un trabajo extraordinario, ¿verdad? Puedan perfilar, hacer un perfil realmente qué es lo que tenemos en el hospital, cuál es el asunto que mayor prevalencia tiene en retrasar ese proceso de salida de este paciente del hospital una vez resuelve, ¿verdad?, la intensidad de síntomas que requirió la hospitalización, para entonces poder trabajar con acciones proactivas que podamos minimizar esto. Incluso recientemente estuve hablando con la secretaria, precisamente en el día de ayer, donde yo le cuando el tiempo del COVID, yo había presentado un grupo de trabajo, lo que son los transition care, los centros de transición de cuidado, como una alternativa, de manera que se pudiese liberar de los hospitales camas cuando ya el paciente pues había resuelto todo lo que era agudo, poder contar con algún tipo de transición, un centro de transición de cuidado, para entonces seguir optimizando ese paciente y que regresara a su entorno, ¿no? En esta ocasión me atrevo a sugerir lo mismo. Yo creo que en Puerto Rico podemos mirar estos centros de transición de cuidado de manera que si tenemos una situación como esta, lo que yo llamo hospitalizaciones sociales, ¿verdad? Que podamos transicionarlo a un nivel de cuidado fuera del hospital, en lo que entonces el Departamento de la Familia pues hace la indagación con el entorno familiar, realmente vemos cuál es la situación. Pero que esos centros de transición, y con esto tengo que ya cerrar la conversación, sí, pero que esos centros de transición no se conviertan en centros permanentes. No, es que eso es parte de la regulación que se debe tener. Pero es para tratar de aliviar lo que es las situaciones que tenemos en el hospital, porque el hospital no es el entorno adecuado para una persona adulta mayor que ya ha resuelto su condición de salud. Doctora, gracias por haber entrado unos minutos y un placer siempre conversar sobre estos temas. Se me cuida. Estamos a la orden. Cuídate. ¿Cómo no? Bye bye. La doctora Minerva Gómez, gerontóloga clínica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Y oficialmente estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, siempre les exhorto a que busquen la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. En la primera hora estuvimos dialogando con el representante Luis Raúl Torres, quien ayer llevó a cabo una vista pública en la Cámara de Representantes donde personal de Genera tuvo que darle explicaciones sobre la situación de generación, entre otros asuntos. La figura que fue a la vista es Daniel Hernández, empleado regular de Genera. Es un contratista externo de Genera PR que creó una corporación en marzo y en mayo obtuvo un contrato con Genera PR de $500,000 al año. Él estuvo allí explicando que pues la situación en la generación es bastante precaria, lo comparó con un avión que está a punto de estrellarse, y según lo que me explica el representante Luis Raúl Torres, yo le recomendé que saque ese sonido y lo distribuya, porque no es lo mismo que él lo diga a escuchar
al ingeniero Daniel Hernández, donde alegadamente dijo en la vista que aquí muy poco, ¿verdad? Que se había hecho con las plantas, que lo que se hizo fue cambiar aceite y filtro, ¿verdad? Algo muy distinto a lo que ha expresado públicamente el ingeniero Josué Colón. O sea, básicamente de una forma está minimizando la labor que hizo el ingeniero Josué Colón. Daniel Hernández, según lo que dice Luis Raúl Torres, dijo allí que no se hizo gran cosa y que lo que se hizo fue cambiar el aceite y filtro. Pues tenemos que estar bien pendientes el próximo martes cuando se lleve a cabo otra vista pública y a las 2 de la tarde le va a tocar a Josué Colón explicar qué ha pasado con la generación. Si es correcto lo que dijo Daniel Hernández de que solamente filtro, que no se hizo gran cosa, que no se hicieron cambios sustanciales. Y también ese próximo martes 18, Juan Saca, el nuevo CEO de Luma Energy, va a estar en la mañana en esta comisión. Y también se va a estar citando a Gil Enseñar, luego de que le diera una entrevista al periódico Metro, donde básicamente le dice a Metro, ay, es que pues ya es un errorcito que la oficina de compra de combustible se la pasaron a Luma. Me dice Luis Raúl Torres en la entrevista que le hicimos en la primera hora que varios funcionarios le negaron a él bajo juramento que la oficina de compra de combustible no se había pasado a Luma y ahora surge que sí. Y por esa razón, por ese tecnicismo, no se le pudo reclamar a New Fortress los 34 millones de dólares que estaba reclamándole la autoridad porque no le suplió gas por un periodo. Entonces la autoridad tuvo que, ¿verdad?, utilizar petróleo, que es más caro, y pues ese costo se lo estaba pasando Energía Eléctrica a New Fortress. Pues resulta ahora que no, que ya eso no se puede hacer por tecnicismos como esto. Lo que no me queda claro, y eso es algo que le voy a preguntar a mi próximo invitado, es si esos 34 millones, porque el negociado sí le había dicho a Energía Eléctrica, explícame por qué no debo yo pasarle estos 34 millones relacionados con compra de combustible al consumidor. Y pues había dejado eso ahí stand-by. No sé si ahora es que vamos a ver que esos 34 millones en la próxima evaluación trimestral, ¿verdad?, que hace el negociado de energía, si entonces nos van a aumentar un poco la factura para subsanar eso. Bueno, lo dejo, ¿verdad?, ahí para análisis. También estuve dialogando sobre el crimen ambiental y el desarrollo desmedido que se ha hecho en el Monte Papayo, en Lajas. El senador Ramón Ruiz Nieves ayer realizó una vista ocular con las agencias llamadas a tomar acción cuando se cometen ilegalidades. Y allí estaban todos sorprendidos, imagínate, sorprendidos de todo el desarrollo y que imagínate que no habían, la Junta de Planificación, que no tenían querella. Pues usted no tiene que esperar a que le sometan una querella. Si ya usted tiene conocimiento de que se está haciendo una ilegalidad, usted manda a su funcionario allá, inspeccionan, y si no se está haciendo las cosas bien, pues a meter caña, como se supone. Desde el 2000, a partir más o menos del 2010 al 2015 en adelante, unas 30 viviendas desarrolladas cerca del Monte Papayo, allí en esa zona, pero un desarrollo desmedido y todas sin permiso, sin ningún tipo de regulación. Hay una piscina enclavada en la laguna, hay estructuras encima de mangle y nadie hace nada. O sea, básicamente están mirando para el lado. Lo que me dijo el senador es que pues las agencias pertinentes, tanto Recursos Naturales como la Junta de Planificación, pues van a estar ¿verdad?, suministrándole una información a la comisión, pero estas son las cosas que ocurren a diario. Pues todo el mundo se indigna y no pasa nada por parte de las agencias. Entonces a veces nos quejamos, yo no apoyo la violencia, pero a veces nos quejamos cuando las personas se molestan y van allí y toman carta sobre el asunto, porque si el Estado no toma acción, pues ellos lo hacen. Obviamente no estoy de acuerdo con algunos estilos de algunos, pero puedo entender su frustración, porque llega un momento en que uno se cansa
de que sigan pasando las cosas y que nadie haga nada. Es como con los líderes, con los residentes de ayer de Berwyn, que me dicen que están sin luz nuevamente, que ayer me contaban la frustración que llevan días corridos sin luz. Por ejemplo, un día están 12 horas, otro día están 8 horas, pero que todo el tiempo están sin luz. Y con eso es que están sin agua también, si es que el sistema es por bombeo. Y me escribieron y me dice, mira, Mili, tuvimos luz casi como por unas 20 horas. Ya esta mañana de nuevo estamos sin luz. Y Luma le sigue dando distintas excusas. Y llevan meses en esta situación. Y eso sin contar las múltiples quejas y los números de querellas que las personas me mandan. Y que nada se resuelve. Entonces yo digo que ¿dónde está el dinero? Porque a nosotros se nos dijo que esto iba a mejorar. Porque antes la autoridad era un desastre también. Yo no estoy aquí defendiendo a la autoridad. Lo que yo estoy aquí defendiendo es que a nosotros se nos aumenta la luz, se nos aumenta el agua y uno no ve que la cosa mejore. Y si hicimos una transición a una alianza público-privada para que las cosas funcionen mejor, pues vamos a ver si pronto vemos alguna mejoría. Porque lo que tú escuchas en la calle por parte de la gente es que están cansados de no tener el servicio eléctrico, que se van a desconectar, que van a comprar o hacer el sacrificio de comprar placas solares o que pues se tuvieron que comprar un generador. Tanto que se mofaban del vecino país de la República Dominicana por los apagones que ellos tenían hace muchos años atrás. Y hablando con personas boricuas que residían allá, que allá lo que se escuchaban eran los generadores, pues aquí estamos igual. Acá lo veíamos como un chiste, pues nosotros estamos, y allá están mejorando en muchas áreas, mientras nosotros estamos aquí, bien, gracias. Y ahora surge que el gobernador le había pedido a FEMA aumentarle, ¿verdad?, la cantidad de los mega generadores y FEMA le dijo, no. Así que, según FEMA, debido a esta insuficiencia en la generación, no fue resultado directo del paso del huracán Fiona, solo se van a proveer 300 megavatios. O sea, esos generadores portátiles adicionales que estaba apostando el gobernador, pues ya FEMA le dijo que no aumentará la cantidad de generadores portátiles. Bueno, y antes de pasar con el licenciado Rolando Emanueli, yo soy fanática de las papitas porque yo recuerdo cuando quedé embarazada de Milena, lo más que yo pedía eran papitas fritas. Y precisamente hoy es el día de las papitas fritas, así que a la verdad que nunca has escuchado darme una sola papita o ay, es que son demasiadas papitas. Cuando se trata de las papitas mundialmente famosas de McDonald's, nunca es suficiente y todos lo sabemos. El 13 de julio es el National Fry Day y podrás llevarte las nuevas McPapas XL por solo 75 centavos al pedir por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Este 13 de julio estás en las papas pendiente que solo podrás llevártelas a 75 centavos durante el National Fry Day al pedir por la app. O sea, hoy aprovecha que te vas a llevar un montón de papitas por solo 75 centavos, pero tienes que pedirlo por la app McDonald's Oferta y Delivery. Me encanta. Y me encanta el segmento que vamos a tener ahora, que es con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Bueno, licenciado, por fin conectamos. Buenos días, Mili. Sí, aquí estamos. Espero que hayas disfrutado y descansado después de tus vacaciones. Sí, fueron cortas para mí, pero bueno, le doy gracias a Dios que por lo menos pudimos coger esos, ¿verdad? Fueron como 7 a 10 días que pudimos descansar. Literalmente, no lo voy a negar, descansamos, dormimos un montón. Ajustamos el reloj y le decíamos a Milena, ahora hay que coger un nap, hay que coger un power nap. Y la niña se ajustó, gracias a Dios. Así que la pasamos muy bien y gracias por hacer la segunda hora los jueves. Así que por ayudarme con ese esfuerzo. Así que gracias, licenciado. Fue un placer. Bueno, tenemos temas. Yo ¿verdad? Siempre hago mi rundown y eso, y a la verdad que hay tema como loco. No sé si vamos a comenzar con esto de los megageneradores que salió ahora en los medios, y aquí estoy, ¿verdad?, mirando la nota del
del periódico El Vocero. Así que FEMA ya le dice al gobernador, no te voy a aumentar la cantidad de generadores portátiles. Esta semana estaba hablando con el portavoz de Genera PR y esa era una de las cosas que me decía, que pues que tenían estos generadores, pero que entonces estaban esperando a que llegaran otros generadores, y pues FEMA dijo, no vamos, solamente vamos a autorizar lo que está relacionado con Fiona, nada más que eso. Mira, Mili, hay que ver esto desde una óptica bien amplia dentro de lo que esos contratos de privatización permiten. Fíjate que tú lo has señalado, estabas con el representante Luis Raúl Torres. Aquí se le dio el contrato de correr las plantas, ¿verdad?, a Genera PR, que es una subsidiaria de New Fortress, que es una compañía que ha sido delincuente con el ambiente porque sabe que hay un procedimiento en donde se descubrió que New Fortress hizo un terminal de gas y los permisos que correspondían. Y el caso se llevó por las comunidades, por Lutier, por otras organizaciones, y el organismo federal que brega con estos permisos, pues dijo, no, usted no tiene permiso, usted tiene que someter todo otra vez. Y ese trámite está pendiente. O sea que, por ejemplo, la Comisión de Energía Federal podría decir, no se puede hacer esto aquí porque impacta a las comunidades. Y toda la estrategia que estas compañías han implantado para hacernos depender del gas natural se caería al piso. Pero lo que quiero decir es que hay un conflicto de intereses gravísimo al darle a New Fortress la generación de las plantas con el supuesto propósito de que se decomisen, es decir, que se dejen de usar, cuando a New Fortress lo que le conviene es que esas plantas sigan usando gas natural, o que, por ejemplo, como mencionaste, se traigan generadores especiales, ¿verdad?, que también son de gas natural, para consumir más gas natural. Y es como dijo Luis Raúl, es el negocio redondo, el negocio perfecto. Es como Cuca Gómez, ¿verdad? Yo lo fabrico, yo lo uso y yo te lo recomiendo. Y eso es lo que se señalaba desde el origen con estos contratos de privatización, que no tienen controles, que estas compañías privatizadoras se pueden autocontratar, pueden contratar a sus matrices, pueden contratar a sus amigos del alma, y no hay manera de contrarrestar eso porque la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, con la gerencia que tiene actualmente, lo que hace es mirando para otro lado. Y esto tiene un problema principal ulterior, adicional, y es que si no nos movemos, Mili, de los combustibles fósiles, jamás vamos a lograr ahorros en la factura eléctrica, porque la única apuesta que hay para bajar la factura es que baje el costo del combustible. Y que la única manera es moviéndonos a la energía renovable. Si tú tienes una compañía que lo que quiere es que se consuma gas natural y está por todos lados haciendo campaña, fíjate que Daniel Hernández ayer, él denigra las plantas. Él dice que no sirven, él dice que no se les ha hecho nada, que es un avión que se está estrellando. ¿Por qué? Porque quieren poner plantas de gas natural, Mili. Por eso es que ellos están en esa narrativa, como hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y quién le va a vender el gas a estas plantas? Pues ellos mismos, la matriz de Genera, la dueña de Genera. Entonces yo digo, estas plantas no sirven, esta planta es un avión que se está estrellando, esto lo que se le hizo fue un cambio de aceite y filtro, pues para empujar el gas por todas las vías posibles. Y eso nos cuesta, y entonces, ¿qué ocurre? Al no podernos mover y cumplir con las metas de energías renovables, de que por lo menos para el 2025 tengamos el 50%, el 40%, perdón, pues jamás vamos a poder ahorrar, y esas compras billonarias de combustible se van a mover del petróleo al gas natural, y ahí quien gana es New Fortress y Genera todo el tiempo. Entonces, el problema además es que sin esos ahorros, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar dando tropezones todo el tiempo por el alto costo del combustible fósil. Y también que la autoridad no va a poder sacar los pies del plato porque no va a tener ingresos operacionales que le sobren para mejorar las operaciones de mantenimiento, la poda, etcétera,
porque va a tener Pero todo es que su eso le va a presupuesto tocar, atado a pero esto. eso le debe tocar ahora tanto a Genera sus cosas y a Luma sus cosas, porque ahora la autoridad simplemente el rol que va a jugar es, soy el dueño de los activos. Sí, y el Eso es lo que va a hacer la problema es autoridad ahora. que sí, la autoridad lo que queda es meramente como propietaria titular de los activos sin ningún tipo de injerencia en todos los procesos ¿Y por de qué la hicieron transmisión, eso? Para distribución y tener acceso a generación. los fondos de FEMA, porque FEMA no permite darle fondos. Pues eso fue, todo está estratégicamente, ¿verdad? Cuadrado. Eso fue lo que impidió que hubiera una venta de todos los Exacto. activos. Y eso es lo que permitiría en su momento, Mili, que cuando haya una voluntad política coherente y que defienda los intereses del país, rescatar esos activos y crear una nueva autoridad, una nueva operación de una compañía eléctrica que sea pública, profesional, independiente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Recuerda que con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pasó lo mismo. Entregaron la gerencia a unas compañías privadas que fracasaron y hubo que retornar todas esas operaciones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y estos contratos también tienen cláusulas de que si se incumple y si se falla, si no se puede, si termina la relación, pues todo tiene que pasar a la compañía actual, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica o a una compañía sucesora. Y esto es algo, Mili, que se dijo desde el origen. El problema de estos contratos es un problema estructural. Están diseñados para que las compañías tengan todas estas libertades y hagan lo que les dé la gana. Y nosotros lo que estamos haciendo es, obviamente, quejándonos, pataleteando porque hicieron esto, hicieron lo otro, y tampoco hay voluntad política de las agencias de investigación y de persecución del crimen para investigar estos conflictos de intereses grasos que se están creando. Luis Raúl se ha pasado aquí se está dando la dinámica en todas, es la misma dinámica. En el tema ambiental, todo el mundo mira para el lado, todos los crímenes ambientales miran para un lado. Con el tema de fiscalizar a estas empresas que vienen a formar parte de estas alianzas público-privadas, nadie fiscaliza, nadie está haciendo nada, y esa es la realidad. Y eso es lo que estamos viendo. Quería pasar a este tema, porque me parece que es importante que se le pueda explicar a los radioescuchas esta resolución del negociado de energía, que ahora abre la puerta para un aumento en la tarifa base de energía. Yo recuerdo cada vez que se llevaron a cabo vistas públicas, Luma decía, nosotros no vamos a aumentar la tarifa, pero siempre hablaban sobre la tarifa base. Y ahora pues sale esta resolución que establece, ¿verdad?, cómo va a correr ahora el análisis para entonces aumentar la tarifa base de energía. ¿Usted pudo leer esa resolución? Sí, salió la resolución, establece un calendario bastante largo de diferentes trámites, que de hecho esos trámites permiten la participación ciudadana, ¿verdad?, para que se escuche el sentir del pueblo. Pero lo cierto es que están alineando ese proceso con el asunto del plan de ajuste de la deuda, porque en la resolución reconocen que cuando venga la determinación sobre cuánto se le deben a los acreedores, ellos tendrían que ajustar lo que se le tiene que pagar a los acreedores del plan de ajuste junto a lo que se le tiene que dar a los operadores, que ahí está Genera y Luma, para cumplir con todas las obligaciones presupuestarias de la autoridad, pero ellos se reservan el poder de determinar cómo se va a distribuir esos cargos adicionales entre los diferentes clientes. Tú sabes que en el plan de ajuste de la deuda, la Junta estableció que la mitad prácticamente de los abonados de la autoridad no tendrían que pagar estos cargos porque están, ¿verdad?, debajo de unos niveles que estableció la Junta de los 500 Licenciado, deje ese pensamiento sí. ahí, tengo que hacer una pausa, pero deje ese pensamiento ahí, continuamos, ¿verdad?, con la explicación de, ¿verdad?, de si en efecto eventualmente más adelante estaremos viendo un aumento en la tarifa base de energía a raíz de este calendario extenso que ha establecido el negociado de energía para iniciar este proceso de análisis. Continuamos la conversación con el licenciado Rolando Emanueli. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Seguimos la conversación con el licenciado Rolando Emanueli. Nos quedamos en el detalle de que el negociado emitió una resolución, el negociado de energía,
donde está pues estableciendo un calendario bastante extenso. Básicamente es abrir la puerta para analizar si se puede dar un aumento en la tarifa base de energía. Y ahí más o menos, ¿verdad? Nos habíamos quedado, que me decía el licenciado que esto va a incidir también en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues sigo, como dije, con el licenciado Rolando Emanueli. Sí, Adelante, mira, licenciado. Aparentemente el negociado piensa que ellos tienen que subir la tarifa para cubrir todo el costo de lo que la jueza Taylor Swain diga que hay que pagarle a los acreedores. ¿Tú te acuerdas que el gobernador Pierluisi estaba diciendo que no se anticiparan al aumento porque eso lo tenía que decidir el negociado? Pues ya el negociado ha dicho que ellos van a tener que incorporar a la tarifa base lo que la jueza diga en el plan de ajuste de la deuda, o sea, cualquier aumento que se imponga ahí, y además hay que subir todo lo que está reclamando Luma y lo que está reclamando Genera para sufragar sus operaciones. El único asunto que se reserva el negociado para evaluar y tomar una decisión es quién va a cargar con el peso de estos cargos nuevos, de estos costos nuevos en la tarifa de energía eléctrica. Porque la Junta en el plan de ajuste ha hecho una distribución. Estoy hablando del plan viejo porque se supone que mañana sometan el plan nuevo, pero se está runruneando, como dicen, el que se posponga esto 2 semanas más, Mili. Ay, Dios mío, aparentemente no puedo. la Junta no está preparada para someter el plan mañana y se está discutiendo una extensión de 2 semanas hasta finales de este mes de julio. Pero el asunto es que el negociado tiene que aprobar el aumento a la tarifa, pero aparentemente ha decidido que ellos van a aceptar como bueno lo que diga el plan de ajuste de la deuda y que solamente van a decidir quién paga, ¿verdad? Porque la Junta, y estaba diciendo que la Junta había determinado que hay unos abonados que por su situación económica no deben pagar esos cargos adicionales, pero el resto de la carga de ese plan de ajuste iba a caer en la mitad de los abonados. Y eso pues también presenta unos problemas porque, por ejemplo, los comercios y las industrias tendrían unos aumentos dramáticos, que ellos se han tirado a la calle para pues demostrar que sería devastador para el comercio y para las industrias en Puerto Rico, porque el alza para ellos es mucho mayor que para los consumidores. Recordarás que para los consumidores ordinarios pues son $13 de un cargo de conexión, y luego si te pasabas de los 500 kilovatios al mes, pues pagabas unas tarifas. Eso va a cambiar, sin duda, porque la Junta bajó la cantidad que quiere pagarle a los bonistas. Pero como quiera, ¿verdad? A la luz de lo que está prometiendo, que como quiera es demasiado, porque aunque bajó, la rebaja que hizo es necesaria, pero es insuficiente, pues va como quiera que a salir un aumento de ahí. Y eso es lo que el negociado tiene que sortear, a quién se lo va a adjudicar, quién lo va a pagar. Podría decir, por ejemplo, que las industrias paguen menos y que por tanto los consumidores normales, los residenciales, como dicen, pues paguen más. Eso podría decirlo el negociado. Y va a haber una batalla campal, porque una vez la jueza establezca qué es lo que se tiene que pagar en la sentencia que dicte, pues cada sector va a comparecer al negociado y decir, no, a mí no me lo pongas, a mí me haces este daño, se paraliza la economía, o me vas a hacer que me corten la luz porque no voy a poder pagar. Va a haber una batalla campal en el negociado para ver quién carga con el muerto de lo que diga finalmente la sentencia de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Ay, padre. Bueno, ¿verdad? Esto es cuestión. Entonces, ese calendario que me dices de extenso que ha establecido el negociado, ¿se extiende hasta cuándo más o menos? O sea, se ha establecido como unas fechas específicas para que se dé ese análisis y se va a permitir entonces la participación comunitaria. Sí, por ejemplo, la primera fecha de ese calendario es la fecha en la cual Luma tiene que someter los documentos y toda la información que va a usar para tramitar esto, pero básicamente se ha delineado el calendario para que la decisión del negociado sea después que la jueza haya tomado la decisión sobre el plan de ajuste de la deuda, porque
no podrían tomar una decisión sin saber cuánto es lo que hay que pagar a los acreedores. Así que esto se va a extender la primera mitad del próximo año. Quería también tocar el tema, lo estuve dialogando ayer bastante, y cuando leí la historia en el periódico Metro, yo decía, no, es que esto no puede ser. Y hoy el representante Luis Raúl Torres me dijo que bajo juramento varios funcionarios le dijeron que la oficina de compra de combustible, pues, que no había pasado a Luma. Nos enteramos a través del presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica que sí, que pasó a Luma, y por ello pues no se le pudo reclamar a New Fortress los $34 millones que tuvo que gastar la autoridad en compra de petróleo, porque New Fortress no suplió el gas como se estableció por contrato por unos meses. Así que esos chavitos ¿verdad? No se pudo recuperar, y lo que yo no tengo claro, licenciado, es si ya esos $34 millones o nos respetaron ese aumento, o si ahora es que vendría ¿verdad?, la imposición de ese aumento en el próximo análisis trimestral. Bueno, estos 34 millones lo que iban a hacer es que se le iba a adjudicar un crédito a los abonados, y eso iba a provocar que bajara la factura. Como tal, obviamente, los gastos operacionales de la autoridad siguen en aumento, por ende, al no aplicarse el crédito, pues todo el golpe o el impacto de esos aumentos de los costos operacionales se pasa a la tarifa. Ahora, fíjate qué clase de irresponsabilidad, ¿no? Donde ni siquiera saben leer un contrato, en donde se decía claramente que la responsabilidad por la compra del combustible era de la autoridad. Eso yo me acuerdo que se discutió cuando se analizaba qué le quedaba a la autoridad, cuáles eran las funciones de la autoridad, y ellos, por un ups, aparentemente, que yo no creo que las cosas ocurran así, Mili, pues le pasaron todo eso a Luma, y entonces ahora no hay manera de hacer el reclamo. ¿Es un error o es una actuación intencional que le costó $34 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y también a los consumidores? Hay en el Código Penal unos delitos, que el principal es el de negligencia en el cumplimiento del deber, o más allá, ¿verdad? Ocasionarle daño al pueblo de Puerto Rico en el cumplimiento del deber, que es una obligación ética, moral y legal del secretario de Justicia, Domingo Emanueli, de investigar. Tiene que investigar qué pasó aquí, porque son 34 millones que se hicieron sal y agua por una actuación o deliberada o por una actuación tan absurda que es negligencia crasa. Y eso se paga con un proceso penal y con una determinación judicial que puede incluir la cárcel. Así que me parece, Mili, que ya sabiendo qué fue lo que pasó, por eso es que arrastraban los pies. ¿Te acuerdas que le dimos seguimiento a esto? Y que estábamos detrás del tema porque se iba a representar un ahorro, por lo menos en un trimestre, que podría ser sustancial. Pues mira, se hizo sal y agua. Y eso, pues, ya que el representante Luis Raúl Torres tiene testimonios bajo juramento relacionados a esos temas, eso hay que someterlo a la justicia, y el secretario de Justicia tiene la obligación legal y moral de someter eso, porque le costó al pueblo de Puerto Rico $34 millones. Sí, no, demasiado. Ay, aquí siempre ¿verdad? No hay consecuencias en torno a las situaciones. No sé si se nos queda un tema, déjame ver. El itinerario del título 3 ya me dijo que entonces se iba a lo más seguro, que los caminos van, que se va a pedir una extensión de 2 semanas. Sí. Y yo creo que hemos tocado prácticamente todo. ¿Se nos queda algo? Bueno, sí, de memoria yo creo que sí, que lo hemos cubierto todos. Ahora, me gustaría cerrar, ¿verdad?, brevemente, que también está corriendo el asunto de los presupuestos de Genera y de Luma, que ellos pidieron más dinero para sus operaciones. Así que no solamente de todos los errores que cometen, sino que ellos dicen que el dinero no les da, y que al aumentar los costos operacionales de la autoridad, eso va a aumentar la tarifa. Porque sabes que cada 3 meses hay unos ajustes por unos factores, que el principal es el del combustible, pero aquí sería la base en la cual se montan todos los demás aumentos.
Así que si la tarifa base sube, pues cada vez vamos a tener un costo de energía mucho más caro, y todo esto porque se entregó un bien de público, ¿verdad? Un servicio esencial que es un derecho humano, se le entregó a las lógicas del mercado y de la ganancia de dos compañías que no vienen aquí a hacer ninguna obra de caridad, que vienen aquí a sacar el máximo del pueblo de Puerto Rico. Bueno, licenciado, gracias. Gracias por haber entrado aquí unos minutitos en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho. Siempre a la orden, Mili. Que pase buen día. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y estuvimos tocando, ¿verdad? Varios puntos relacionados al tema energético. Nosotros vamos a estar haciendo una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso venimos con más información. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. La vista de hoy del juicio, mejor dicho, el juicio federal que se sigue contra el boxeador Félix Verdejo se retrasó un poquito en horas de la mañana porque estaba el juez esperando a que llegaran las personas que iban a estar declarando o servir de testigos para la defensa de Félix Verdejo. Recordemos que el lunes la Fiscalía Federal presentó su caso y entonces el martes y miércoles pues los trabajos se pospusieron por distintos motivos y hoy se supone pues que entonces la defensa presentará su caso y pues hubo un atraso debido a que pues los testigos no habían llegado y pues ya se dejó saber quiénes son estos testigos, así que ya en este momento pues se está dando este proceso por parte de la defensa. También quería anunciar un evento antes de presentar a mi próxima invitada, y es que la amiga y colega Yolanda Vélez Arcelay va a estar participando hoy de un evento donde se va a estar conmemorando el natalicio de Luis Muñoz Rivera, y la conferencia pues la tendrá a cargo Yolanda Vélez Arcelay, quien estará reflexionando sobre el periodismo actual. Y esto se va a llevar a cabo hoy a las 7 de la noche en la Fundación Luis Muñoz Marín. Ustedes saben que eso está en la carretera 877. Eso es en el expreso de Trujillo Alto entre Río Piedras a Trujillo Alto, en la Marginal. Así que hoy se va a estar conmemorando el natalicio de Luis Muñoz Rivera, y pues la oradora invitada es mi compañera y amiga Yolanda Vélez Arcelay, hoy a las 7 de la noche. Y vamos a ir cerrando, ¿verdad?, el programa con un tema un poquito más light, como decimos por ahí, pero muy relacionado a lo que estaba dialogando yo ahorita con el senador Ramón Ruiz sobre la situación ambiental en Puerto Rico, los retos que tenemos, ¿verdad? Tenemos un país hermoso, ¿verdad? Nuestra isla tiene tantos rincones maravillosos y es triste ver cómo muchos de esos espacios se están viendo impactados por el desarrollo y porque no hay fiscalización por parte de las agencias. Lo estamos viendo en distintos rincones de la isla. No obstante, todavía, ¿verdad?, tenemos unos recursos hermosos. Y precisamente Cuentos Verdes trae a la bloguera Laura Lazarino por un mes, ¿verdad? Ya está aquí en Puerto Rico para que conozca la belleza de mi isla. Así que le doy los buenos días a Laura Lazarino, bloguera de viajes. Saludos, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miri? Un gusto poder hablar con vos en esta mañana. Igualmente. Ya estás aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ya estoy en San Juan, llegué hace 2 días, sí. Bueno, y como sé que, ¿verdad?, que tienes amistades acá en Puerto Rico, ¿cómo te ha parecido la isla en los pocos días que llevas aquí? Cuando sigas conociendo un poco más, sé que te vas a enamorar más de ella, pero ¿cómo ha sido? Bueno, esta es mi segunda vez en el país. Yo estuve haciendo un trabajo de difusión hace ya varios años, la verdad, un trabajo muy cortito de 5 días, en donde era como una muestrita así de todo lo que tiene la isla para ofrecer, y ya desde ese entonces estaba con muchísimas ganas de regresar. Y bueno, en esta oportunidad ahora que me ha brindado Cuentos Verdes, estoy muy emocionada porque Puerto Rico me parece una isla maravillosa, tanto a nivel naturaleza como a nivel cultural. Pero la mayoría de la gente piensa, al menos en el Cono Sur, que es de donde yo vengo, cuando piensa en Puerto Rico piensa en playa, es lo único, como Puerto Rico, playa, Caribe y ya. Y sabemos que no, que hay muchísimo más para ofrecer, como bien vos decías,
a nivel recursos naturales y a nivel cultura también. Así que Sí, lo que estoy pasa muy es que contenta. por tantos años, Laura, se promovió la isla tal vez con eso, ¿verdad? Con playa, sol, arena. Me acuerdo cuando yo crecía y viví muchos años en Estados Unidos, siempre se promovía como The Shining Star of the Caribbean y siempre se promovió de esa forma, a pesar de que tenemos tantos recursos que ofrecer. Esa va a ser parte de tu misión en este mes que vas a estar aquí en Puerto Rico, de dar a conocer, ¿verdad? Toda esa belleza natural y que tenemos aquí en la isla, más allá de la playa. Exactamente, es poder mostrar esa otra riqueza, porque bueno, para poder preservar y poder cuidar y poder enamorarse de lo que Puerto Rico tiene, hay que conocerlo, si no es imposible. Entonces, en el proyecto en que estamos trabajando con Cuentos Verdes es precisamente una difusión del patrimonio natural más allá de la playa, que es muy bonita y eso no lo vamos a negar y a todos nos gusta, pero poder mostrar lo que son los bosques, lo que son las especies que tiene Puerto Rico, que hay que proteger y que es bien importante conocer. Sí, no. Ahora, ¿cómo ya te establecieron una agenda de qué lugares vas a estar visitando, Laura? Sí, estamos con una agenda, pero que tampoco es una agenda muy cerrada, sino que la idea es también ir viendo en el camino y las oportunidades que se vayan presentando. Sí, que no está sujeta ahí, que tienes que seguir esa agenda. ¿Tú puedes compartir más o menos qué sitios estarías visitando? Bueno, vamos a estar aquí en San Juan hasta el viernes porque vamos a dar, yo como bien vos decías, soy bloguera y soy escritora y vamos a dar una masterclass de escritura este viernes aquí en Casa Norberto y luego de ahí vamos a ir para Aguadilla, luego vamos a ir para Jayuya, que perdón la pronunciación muy argentina mía. Y lo dijiste muy bien, olvídate. Hay personas que han dicho cosas peores, así que lo dijiste muy bien. No me sale la I, perdón, no me sale decir Jayuya, sé que suena muy raro para mí. Vamos a ir para Jayuya, vamos a hacer base en Aguadilla y luego vamos a ir para la parte de Huánica, vamos a visitar el Yunque, en fin, la idea es recorrer toda la isla. Sí, es que aquí, y tendrías que pasar, no es porque yo sea de allí, pero tendrías que pasar también, ya que vas a estar por Jayuya, tienes que pasar por Utuado. Ok. Utuado hay unos lugares maravillosos y no es porque sea mi pueblo, pero tiene unas bellezas increíbles, así que pónganlo ahí en esa agenda. Ahora, ¿dónde las personas, a medida que tú vayas iniciando, ¿verdad? Este camino por nuestra isla durante un mes, donde las personas pueden ir viendo lo que tú vayas documentando? Me pueden seguir en mi Instagram, que es @losviajesdenena. Yo empiezo a compartir a partir de mañana lo que estoy viviendo aquí en Puerto Rico. Estoy muy contenta porque vamos a ir también a Utuado a ver el aviario de la cotorra de Puerto Rico, que es una especie propia de acá del país. Y ahí es donde voy a estar compartiendo mi viaje para luego después subirlo a mi blog, que también se llama Los Viajes de Nena. Los Viajes de Nena. Laura, pues nada, bienvenida nuevamente a Puerto Rico, que disfrutes esta travesía y que ayude a que otras personas y todos esos seguidores que tienes que conozcan otras bellezas de mi isla. Un placer, bueno, Laura. Muchísimas gracias por este espacio. Dejo la invitación abierta a todas las personas, tanto para que sigan el viaje como por si tienen alguna sugerencia, algo que crean que debiéramos resaltar. Ahí está mi casilla de mensajes abierta. Y bueno, y te extiendo la invitación también para esta masterclass del viernes, aquí en Casa Norberto. ¿Cómo no? Esa masterclass del viernes, me diste Casa Norberto. Es en Casa Norberto, tiene un costo gratuito, digamos, no tiene costo, es una masterclass de escritura y es el preámbulo para un taller de escritura que vamos a dar junto a Cuentos Verdes en Huánica el 12 y el 13 de agosto, un taller de escritura en la naturaleza, justamente para mezclar un poco esto de la preservación y la importancia de conocer los recursos con el arte de la escritura. ¿A qué hora en Casa Norberto? A las 6 de la tarde. ¿Y es el de Plaza? A las 7, o perdón, estoy con la Argentina. A las 7 de la tarde en Casa Norberto. Casa Norberto a las 7 de la noche. ¿El de Plaza o cuál? ¿Cómo? Perdón. El de Plaza Las Américas. Sí. Plaza Las Américas, sí, es que para que la gente lo tenga claro. Así que esta clase que es libre de costo del Masterclass de Escritura en Casa Norberto, en Plaza Las Américas a las 7 de la noche. Y la vas a estar ofreciendo tú. Sí.
Got it. Está. Bueno, Laura, un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cómo no. A ustedes escucharon a Laura Lazarino y me pareció chévere poder dar este espacio porque esto nos ayuda al turismo y que la gente conozca todas las maravillas que tenemos en nuestra isla. Yo, ¿verdad? Y recientemente cogí unas breves vacaciones y pues fuimos a conocer otros destinos y yo les tengo que decir que nuestra isla no tiene nada que envidiarle a otros países. Sí podemos aprender de otros países muchas cosas de cómo conservar y cuidar nuestros recursos y cómo hacer un turismo que sea ecoamigable. Hay muchos lugares aquí en Puerto Rico que ya lo están haciendo, pero se puede, ¿verdad? Se puede hacer un desarrollo bonito en armonía con el ambiente. Es posible, lo que pasa es que no hay voluntad. Bueno, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.